Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Vicente Rangel Ábalos, candidato a la alcaldía del municipio Sucre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La noticia del fin de semana fue sin duda alguna la situación de Freddy Guevara. Julio Borges, como presidente de la Asamblea Nacional, dice que la medida contra Guevara está fuera de la ley y busca destruir a la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece este acto? Mira, todos nosotros tenemos que asumir las responsabilidades, y más personas como él, hombres públicos, dirigentes de un partido de oposición, con cargos importantes que tiene en la Asamblea Nacional. Él tiene que asumir responsabilidades de por qué llevaba a la gente a unas manifestaciones violentas. Bueno, que se defienda ahora ante la ley, ante la justicia, pero tú no puedes llevar la violencia donde ocurrió una cantidad de hechos de crímenes, muertos, heridos, destrucciones, y quedarte así con las manos tan limpias. No puede ser. Existen unas instituciones en Venezuela donde nosotros tenemos que dar la cara ante las acciones como responsables que somos, de a donde mandamos a ir a unas personas o a otras personas. José Vicente, este hecho, así como muchos otros, son interpretados por la comunidad internacional como una criminalización de la disidencia política. ¿Cómo separar lo que es el tema político de los delitos que pueden cometer las personas? Bueno, yo me preguntaría si esas personas de otros países que están opinando eso, ¿qué harían si dentro de sus países existieran personas que llamaran a la violencia, a la muerte y la destrucción? Yo conozco muchos de esos países que están criticando acciones del gobierno venezolano, como España o Colombia, donde la justicia se aplica y dura, muy duramente, hacia personas que llaman a la violencia. Y entonces cuando nosotros queremos aplicar la justicia, por lo que todos sabemos, por lo que todos vimos, se escandalizan contra nosotros. Bueno, eso es parte de la política internacional que hay contra el gobierno venezolano en tratar de acabar este proceso que estamos llevando hacia adelante. De cara a las elecciones municipales, uno de los principales desafíos de cualquier contienda electoral es poder medirte con el adversario. La situación particular por la que está atravesando la oposición venezolana y particularmente el caso de la Mesa de la Unidad Democrática crea un escenario totalmente distinto, donde pareciera que el principal enemigo a vencer va a ser la abstención. ¿Cuáles van a ser las motivaciones que van a tener los venezolanos para participar en estas elecciones municipales, comprendiendo la complejidad del momento político, económico y social que atraviesa Venezuela? El rescate de la ciudad, el rescate del gran municipio Sucre. Vemos un municipio, un territorio del Gran Sucre totalmente abandonado hacia todos los sectores de la población del municipio Sucre, hacia todas las instituciones, tanto los empresarios como los comerciantes, tanto las urbanizaciones que no son tomadas en cuenta en políticas que tienen que ver hacia ellos, tanto los ciudadanos, las poblaciones de Caucagüita, de Petare, de Mariche, de La Dolorita, que tampoco son tomadas en cuenta. La gente está realmente queriendo un gobierno que retome lo que es el control de la ciudad, que recoja la basura, que dé el agua, que ejerza la vigilancia policial como tiene que ejercerla, ¿no? que haga una cantidad de obras y acciones sociales, que rescate lo que es la cultura, lo que es el deporte, con políticas dirigidas hacia los ciudadanos, hacia los jóvenes. Hoy día no existe nada de eso. Bueno, la gente está queriendo nuevamente que venga un gobierno que ejecute políticas, que los ciudadanos de todos los sectores decidan esas políticas a ejecutar. En el pasado yo, por ejemplo, le daba a las urbanizaciones, le daba que ellos fueran los que aceptaban la luz verde si un comerciante quería instalarse, para que ellos eran los que ejecutaban, firmaban los permisos para obtener la solvencia, para poder instalarse o para poder obtener una licencia de licores. Eran los mismos ciudadanos que defendían eso, pues, ¿no? Si se podía hacer o no podía hacer. ¿Por qué volver al municipio Sucre? Y si miramos en retrospectiva, ¿cómo dejó usted el municipio Sucre? ¿Qué falta por hacer? ¿Y cuál pudiera ser el diagnóstico hoy? ¿Cuál es la realidad del municipio Sucre? La realidad es un parte, como te dije. La realidad es que no se recoge la basura. Tenemos las vialidades totalmente destruidas. Se acabaron las políticas deportivas. Cuando Sucre fue 4 años campeón a nivel nacional en el deporte, teníamos una red de salud
donde el Hospital Pérez de León era una referencia del área metropolitana y hoy día está semicerrado. Teníamos ambulatorios que funcionaban las 24 horas del día y los eliminaron. Teníamos una red de casas de la cultura y la cerraron totalmente. Teníamos una dirección de mantenimientos urbanos donde habían equipos de tractores, de camiones para atacar las emergencias. No existe. Teníamos una flota de camiones recolectores de basura, alrededor de 16 camiones recolectores de basura. No existen. Hoy día hay unos camiones que, como pueden, echan la basura en los camiones, lo poco que recogen en la basura. Tienen a más de medio municipio sin agua potable para sus ciudadanos. En fin, tenemos un grandísimo reto. Los habitantes del municipio, de todos los sectores, que los invito, los empresarios, los comerciantes, donde no son tomados en cuenta con ninguna política que tiene que ver con ellos. Hoy día vamos a hacer alianzas con el gobierno regional de la gobernación de Miranda, el gobierno nacional, hacer alianzas para brindarle esas ayudas a esos empresarios y comerciantes y también abordar la parte de la vialidad, la parte de la basura, la parte del agua, con estos tres factores para actuar en el municipio. Un elemento también importante es el tema de la seguridad y en ese sentido usted ha adelantado varias propuestas. ¿Cuál sería la propuesta más emblemática en materia de seguridad para dar respuesta concreta a todos los habitantes del municipio? Bueno, lamentablemente la policía no se ha escapado de este abandono con que lo han dejado ese cuerpo policial. Existen actualmente alrededor de unas 8 patrullas para hacer el patrullaje de todo el gran municipio Sucre, nada más que 8. Han ido dejando que se echen a perder las patrullas, que se vayan deteriorando, no las han ido sustituyendo, no las han arreglando. La policía municipal, cuando la dejamos en 1.200 funcionarios, hoy día escasamente llegan a 400 y tantos, de los cuales hay unos que tienen permiso, tienen vacaciones, están enfermos y nada más hacen vida para poder vigilar el municipio alrededor de 100 y tantos funcionarios. Sus sueldos y salarios, tanto de los funcionarios policiales como de los funcionarios que trabajan en la alcaldía del municipio de Sucre, como los docentes, los maestros, los obreros, etcétera, tienen sueldos muy por debajo a las tabulaciones, a los sueldos que han decretado el gobierno nacional e inclusive ni si su estatique llega a lo pautado. Pues. Ese tema presupuestario lo habría señalado el actual alcalde Carlos Ocariz como un tema político que de alguna forma el Ejecutivo Nacional trataba de estrangular los municipios que le fueran adversos. ¿Qué piensa usted acerca de esta aseveración? Que eso es falso, porque los municipios se alimentan con las recaudaciones propias. Los municipios sí le dan un pequeño porcentaje por parte del Estado para apoyarlo, pero los municipios se nutren de su propia recaudación que no tiene nada que ver con la estrangulación del gobierno nacional. Eso es una excusa que dio ante la ineptitud y la ineficacia con que ha manejado el municipio de Sucre, cosa que cualquiera que puede pasar por Sucre, cualquiera que puede visitar, nada más que llegar a la redoma de Petare, ve que está llena de cráteres, de huecos y en el abandono total que existe allí. Usted fue uno de los primeros candidatos anunciados y que fue el primer nombre que surgió ante las elecciones municipales. ¿Qué recorridos ha hecho en este tiempo y cuál pudiera ser el primer balance que tiene de la realidad del municipio de Sucre y cuál es la proyección electoral que tiene? Mira, estamos reuniéndonos con todos los sectores de la sociedad que vive en Sucre. Entre los sectores importantes, debo comentarte de que nos estamos reuniendo con las comunas. Hay más de 20 comunas organizadas en el municipio de Sucre, salas de batalla, etcétera, donde están agrupadas todo lo que es el poder popular, todos los consejos comunales, todos los sectores que hacen vida dentro del municipio. Estamos reuniéndonos con ellos porque nosotros vamos a hacer un trabajo aliado con las comunas para fortalecer las comunas, para que las comunas sean autosustentables, para que las comunas sean productivas ellas mismas y nosotros le estamos dando a las comunas para que ellos debatan las distintas políticas hacia la mujer, hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia los hombres, hacia las personas de la tercera edad, hacia los discapacitados, que ellos en estos momentos están debatiendo entre ellos y están levantando las propuestas de qué es lo que quiere de su nuevo gobierno municipal, de políticas a ejecutarse dentro de todos esos sectores de la sociedad. No es que yo voy a venir a dictar políticas hacia esos sectores. Yo no voy a hablar por los discapacitados, yo no voy a hablar por las mujeres. Ellas son las que van a proponernos las políticas hacia el gobierno municipal y el gobierno municipal tiene que ejecutar
esas políticas que ellos están conformando en estos momentos, tanto para las comunas como también se los digo a las personas que viven en las distintas urbanizaciones. Igualmente llegaremos a ellas para que ellas también nos digan a nosotros las políticas a ejecutar en sus urbanismos, en sus urbanizaciones para el rescate nuevamente de su ciudad. Con la realidad económica de una inflación tan galopante, como ya ha sido descrita y asumida por los propios voceros del Ejecutivo Nacional, ¿cómo se desarrolla una campaña electoral? ¿Cómo se aborda a una persona para que tenga intención de voto cuando tiene otras complejidades dentro del marco de lo que es su cotidianidad? El acceso a los alimentos, la inflación, la falta de liquidez. Mira, entre las cosas es porque vamos a hacer un trabajo unido con el gobierno, el nuevo gobierno de la gobernación del Estado Miranda, donde salimos de un gobernador que no hizo nada por el Estado Miranda. Pasó 8 años tratando de ver cómo tumbaba a Chávez y el resto cómo tumbaba a Maduro. Ahí se le fueron los 8 años de gobierno. Nunca hizo nada hacia el Estado Miranda, ni nunca hizo nada hacia el municipio Sucre. Bueno, hoy día ya estamos hablando de unir políticas productivas, políticas que tengan que ver con el desarrollo, trayendo las políticas del gobierno nacional también, para que entre los tres le traigamos esas nuevas políticas de producción, de desarrollo, de comercialización, de industrialización hacia el municipio Sucre. Y además el ciudadano está muy claro en que esto es el gobierno para retomar el gobierno municipal, los problemas de la ciudad por los cuales fueron abandonados. No hay como tú comentabas anteriormente, no hay una seguridad por patrullaje de las policías, no se recoge ni la basura ni se le da agua a los vecinos. Bueno, los ciudadanos están buscando la respuesta, la solución a que les solucionen los problemas, les mejoren su ciudad, les reparen su vialidad, le den agua, le recojan basura, etcétera. Saben las dos cosas que estamos ofreciendo. Una, el trabajo coordinado con la gobernación y con el gobierno nacional, y otra, el rescate de la ciudad en base a trabajar unidos para lo que tenemos que hacer y el reto que tenemos que afrontar. ¿Cuál va a ser el argumento fundamental de su campaña? ¿Cómo piensa posicionarse en la campaña y cuál es la expectativa que tiene de llegar a ser alcalde de Sucre? Sucre para la gente. Nosotros vamos con estas políticas que yo te estoy mencionando. Queremos ir al rescate de la identidad del ciudadano que vive en Sucre. Queremos ir que nuevamente el ciudadano que vive en el Gran Sucre se sienta orgulloso de vivir en el Gran Sucre. Estamos buscando eso. Hoy día el sucrense está golpeado por el abandono, por la desidia del gobierno actual. Nosotros con estas políticas de inclusión, de tomar en cuenta a nuestros vecinos, nosotros vamos a levantar esa autoestima porque todos vamos a poder participar en el gobierno municipal. ¿Cómo levantar el autoestima en este contexto económico? Suena muy complejo. No, pero es que nosotros tenemos esas políticas municipales. Cuando tú tienes al ciudadano al lado de la basura, viviendo con las infecciones, con la hediondez, ¿cómo se puede sentir ese ciudadano? Cuando lo tienes abandonado en todos los aspectos educacionales, cuando no le reparas las escuelas, cuando los niños tienen que ir a las escuelas municipales, se tienen que sentar en ladrillos, cuando no existen políticas deportivas, cuando no existen políticas culturales. Bueno, cuando le daremos nosotros y le brindemos todas esas posibilidades y esas políticas culturales, deportivas, recreacionales, la están haciendo los mismos vecinos de abajo hacia arriba. Ellos son los que van a dictar cuáles son las pautas de las políticas. Ellos, el que vive en la zona 2 de José Félix Rivas o el que vive en Maca, ellos son los que van a dictar sus políticas. No es el que vive en Mariche, ni en Caucagüita, ni en La Dolorita. No, cada quien que vive en sus sectores va a dictar esas políticas. Y con eso nosotros sabemos que nosotros vamos a levantar esa autoestima del ciudadano del municipio de Sucre. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Vicente Rangel Ábalos, candidato a la alcaldía del municipio de Sucre. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas